Lección de la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hermanos, recordad aquellos primeros días en que después de haber sido iluminados, sufristeis la gran lucha de las persecuciones. Por un lado, servisteis de espectáculo por las injurias y malos tratamientos que recibisteis, y por otro participasteis de las penas de los que como vosotros padecían. Os compadecisteis, en efecto, de los que estaban entre cadenas, y llevasteis con alegría el que os arrebatasen vuestros bienes, considerando que teníais un patrimonio más excelente y duradero. No queráis, pues, malograr vuestra confianza, la cual recibirá un grande galardón. Os es necesaria la paciencia para que, haciendo la voluntad de Dios, alcancéis lo prometido, pues dentro de un brevísimo tiempo vendrá aquel que ha de venir y no tardará. Entre tanto, el justo vive de la fe. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo, estando Jesús sentado en el monte Olivete, llegáronse a él sus discípulos aparte y le dijeron: Dinos cuándo acaecerán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Jesús les respondió: Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque conviene que esto acontezca, mas aún no es el día. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en varias regiones. Pero todo esto es el principio de los dolores. Entonces os entregarán para ser atribulados y os darán muerte, y seréis odiados de todas las gentes por causa de mi nombre, y entonces muchos se escandalizarán. Y se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y por la abundancia de la maldad se resfriará la caridad de muchos. Mas el que perseverare hasta el fin, éste se salvará. Laus tibi Christe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos celebrando hoy a San Genaro, obispo, y compañeros mártires. También hoy es el aniversario de la importante aparición de la Santísima Virgen María en la localidad de La Salette, en Francia. San Genaro era obispo de Benevento cuando comenzó la persecución de Diocleciano. Fue arrojado a las bestias con varios compañeros y todos fueron después decapitados en el año 305. Las reliquias de San Genaro fueron trasladadas a Nápoles en el siglo IV, donde todos los años, en el día de su fiesta, se reproduce el milagro de la licuefacción de su sangre a la vista del inmenso gentío. Bien, y tomamos el relato de el martirio de estos hombres de la Iglesia, San Genaro, obispo, y sus compañeros. Lo tomamos del breviario romano. Y dice así: cuando Diocleciano y Maximiano se ensañaban
en los cristianos, acusado Genaro, obispo de Benevento, de profesar la fe cristiana, fue conducido a Nola, compareciendo ante Timoteo, prefecto de Campania. Allí fue probada su constancia con diversas pruebas. Arrojado a un horno, salió de ileso. Ni sus vestidos ni sus cabellos fueron chamuscados. El prefecto, lleno de ira, mandó descoyuntar sus articulaciones de los nervios y de los miembros. Entretanto, su diácono Festo y el lector Desiderio fueron presos, encadenados y conducidos a Puteolo y obligados a ir delante de la carroza del prefecto junto con su obispo. Echados a una prisión donde estaban ya Socio de Micene, Próculo de Puteolo, diácono, y Eutiques y Acucio, laicos, condenados todos a las fieras. Al siguiente día los echaron a todos a las fieras en el anfiteatro, mas éstas acudieron a postrarse a los pies de Genaro. Timoteo, atribuyendo este milagro a la magia, dictó contra los mártires sentencia de muerte. Al punto quedó ciego, pero recobró la vista gracias a las oraciones de San Genaro. A consecuencia de este milagro, cerca de 5.000 hombres creyeron en Jesucristo. Pero el ingrato juez no se aplacó ante el beneficio, sino que, enfurecido ante la conversión de tantos, fanático de los decretos imperiales, mandó degollar al santo obispo y a sus compañeros. Las ciudades vecinas, según su preferencia en la adopción de alguno de aquellos mártires como patrono ante Dios, sepultaron los cuerpos. Los napolitanos, por indicación divina, se llevaron el de Genaro, que fue primero a Benevento, después al monasterio de Montevergine, y por último a Nápoles, en donde fue colocado en la iglesia mayor, resplandeciendo con numerosos milagros. Es digno de mención el que hizo apagando los globos de fuego del Vesubio, que sembraban el terror y la devastación a las regiones vecinas y remotas. Muy famoso es lo que ocurre con su sangre, la cual, coagulada y conservada en un frasco de cristal, se licúa y bulle como si acabase de derramarse al ponerla en presencia de la cabeza del mártir. Y este milagro puede presenciarse aún en nuestros días. Bien, y como dije, hoy es aniversario de la aparición de Nuestra Señora, la Virgen de la Salette, en Francia. Y hay un folleto que explica el mensaje de la Virgen. De allí tomo lo siguiente, y me parece apropiado relacionarlo con los acontecimientos que están ocurriendo hoy para ver la certeza con la cual Nuestra Señora nos da este mensaje de tomar conciencia de las cosas como están sucediendo en estos últimos tiempos. Este mensaje es comentado por Francisco Molina Muñoz Padul del 5 de enero de 2015. Bien, y dice así el autor de este folleto, preliminares: manifiesto que pertenezco y quiero pertenecer siempre a la Iglesia Católica, a cuya doctrina, dogmas y artículos de fe claramente definidos me adhiero. Por lo tanto, si algunas de las afirmaciones declaradas en este folleto fuesen encontradas claramente contrarias o tan solo discordantes con la fe católica, me retracto de antemano.
las desecho y las doy expresamente por no escritas, y someto mi criterio enteramente al de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Quiero puntualizar que la principal finalidad de esta transcripción del mensaje profético que diera la Virgen María a Melania Calvat es la conversión de las almas a nuestro Señor Jesucristo por medio de su Santísima Madre, la Virgen María, que también es nuestra Madre e intercesora. La otra finalidad es crear conciencia en el lector de este folleto sobre la inminente proximidad del juicio de las naciones, para que así pueda prepararse debidamente a la próxima purificación de la humanidad, pasada la cual Jesucristo triunfará y habrá de existir un solo rebaño y un solo pastor. Y bien, en esta parte del mensaje no leo todo el mensaje de la Virgen, ni todo el comentario de este autor. La Santísima Virgen María nos dice: luchad, hijos de la luz, vosotros pequeño número. Por lo tanto, no tengamos temor de hablar con la verdad, seamos valientes soldados de Cristo, defendamos la Iglesia Católica con la vida misma. Continúa la Virgen. La tierra será castigada con todo género de plagas, habrá guerras, hasta la última que harán los 10 reyes del anticristo, todos los cuales tendrán un mismo plan y serán los únicos que gobernarán al mundo. Bien, acá yo hago una acotación. Estos 10 reyes de los que habla la Virgen se encuentran en las profecías del Apocalipsis, capítulo 17, versículos 12 al 14, que no leo por cuestión de tiempo, y en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel, capítulo 7, versículos 24-25. Sigo acotando yo, son 10 reyes futuros que a nuestro juicio ya están presentes, aunque podría ser que esto cambie también en un futuro, no es seguro todo esto, pero a nuestro juicio ya están presentes, que recibirán autoridad junto con la bestia, es decir, el anticristo. Estos 10 reyes reciben autoridad del anticristo por un corto periodo. Estos 10 reyes, que son simbólicos en las profecías sagradas, representan a 10 naciones o reinos actuales, reales, que se unirán para formar un poder mundial opuesto a Dios, pero que finalmente serán derrotados por Cristo en su regreso. Es decir, son 10 reyes, 10 representantes poderosos en el mundo, que aparentemente se pelean entre ellos, pero que tienen un mismo objetivo, el de perseguir a Cristo, a su Iglesia Católica. No hay que dejarse engañar entonces. Todos los acontecimientos mundiales tienen por objetivo esto, la destrucción de la Iglesia Católica, y todos, aunque parecen pelearse entre ellos, aunque se pelean entre ellos, están bajo un mismo designio, bajo un mismo plan. Hoy, y esto podría cambiar ciertamente, no es absoluto, pero podríamos pensar en Trump, Netanyahu, Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, Starmer, Ursula von der Leyen, Merz, Macron y Zelensky. Y ahí 10 reyes que gobiernan el mundo hoy, pueden ser otros también. Continúa la Santísima Virgen. Antes que eso suceda, habrá una especie de falsa paz en el mundo. No se pensará más que en divertirse, los malvados se entregarán a toda clase de pecados. Y yo acoto, hay en realidad una falsa paz. Por ejemplo,
Trump quiere adjudicarse el Premio Nobel de la Paz, haciéndonos creer que le pondrá fin a todas las guerras que hay, o los focos de guerras que hay, Ucrania, Rusia, Israel, Irán y otras guerras. Entonces, continúa la Virgen, esta paz entre los hombres no será larga. Un precursor del anticristo, puntos suspensivos, y yo digo, para aclarar un poco esto, de estos 10 reyes saldrá un 11º rey, que es el anticristo, según nos relata el profeta Daniel. Y continúa la Virgen, con sus tropas de muchas naciones, y acoto, fue impresionante ver el despliegue militar de China hace unos pocos días, impresionante realmente. Y el Apocalipsis habla de un ejército similar en número, habla de un ejército de 200 millones que avanzará y aplastará la tierra. Continúa la Virgen, combatirá contra el verdadero Cristo, el único Salvador del mundo, es decir, o entiéndase, contra el verdadero cuerpo místico de Cristo, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, no contra la falsa iglesia de Prevost, que se hace pasar por el Papa León XIV, falso Papa. Continúa la Virgen, derramará mucha sangre, y yo acoto, más de 1/3 de la población mundial desaparecerá, según nos lo dice el Apocalipsis. Y sigue la Virgen, y pretenderá aniquilar el culto a Dios para ser tenido como un Dios, es decir, el anticristo. El Evangelio según San Mateo dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, que es lo que está sucediendo, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, católicos a otros católicos se entregarán, y unos a otros se aborrecerán. O sea, nos aborreceremos entre los mismos católicos, como sucede hoy. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas hay en la Iglesia Católica. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Como ven, el mensaje de la Santísima Virgen concuerda con los textos sagrados y también con el actual desarrollo de los acontecimientos mundiales. Aquí la Santísima Virgen nos advierte, es la última guerra de Satanás contra la Iglesia Católica. Estamos presenciando la última guerra de Satanás contra la Iglesia Católica, el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Y yo acoto aquí, la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, que hoy está escondida en las catacumbas de unos pocos verdaderos fieles. La Iglesia Católica no es la que se ve en Roma, esto es necesario aclararlo siempre, porque esa es una falsa iglesia. Pretende ser la Iglesia Católica o pretende hacerse pasar por la Iglesia Católica, porque tiene todo lo externo de la Iglesia Católica, pero no lo es, porque la doctrina, lo interno, lo más importante, la doctrina que difunde es contraria a la doctrina de Cristo, porque enseña pura herejía. Bien, no vamos a detenernos aquí en lo que enseña, pero es fácil, es demostrable que enseña pura
herejía. El plan fundamental de los 10 reyes, guiados por la judería masónica, es decir, la sinagoga de Satanás, como lo llama el Apocalipsis, es el de destruir la Iglesia Católica en su doctrina y así borrar de la memoria a Jesucristo por medio de ideologías y doctrinas diabólicas derivadas de la masonería, algunas de las cuales son ateísmo, racionalismo, liberalismo, indiferentismo, humanismo, modernismo, comunismo, socialismo, fascismo, racismo, nacionalismo, materialismo, igualitarismo, existencialismo, etcétera, etcétera. Que todo eso nos afecta hoy. Y efectivamente, tal como nos lo anunciara con mucha antelación la Santísima Virgen María, lograron su objetivo, ya que dichas doctrinas nefastas, a pesar de los esfuerzos en defensa de la fe de la Iglesia fundada por Jesucristo, realizados por su Santidad Pío IX, su Santidad León XIII, San Pío X, su Santidad Pío XI y su Santidad Pío XII, último Papa verdadero, se infiltraron en la Iglesia por medio de Juan XXIII, primer antipapa usurpador, infiltrado en el Vaticano por la quinta columna de la masonería, Roncalli. ¿Y quién imaginaría que pasarían después de él, después de Roncalli, que asume el nombre de Juan XXIII, 6 falsos papas más, a saber Montini, Pablo VI, Luciani, Juan Pablo I, Wojtyła, Juan Pablo II, Ratzinger, Benedicto XVI, Bergoglio, Francisco y hoy Prevost, León XIV. Y la Santa Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo fue eclipsada por la Iglesia ecuménica, por esa la Roma apóstata, la falsa Iglesia que usurpa el lugar de la Iglesia Católica, y su mezcolanza de doctrinas diabólicas que imperan y son las únicas que gobiernan al mundo entero. La Iglesia que está en Roma, entonces, de acuerdo con todas las doctrinas diabólicas que dominan el mundo, como vemos en los últimos mensajes de Prevost, que está de acuerdo con el genocidio llevado a cabo en Medio Oriente, y también está de acuerdo, acaba de decir, que quiere cambiar la doctrina sexual de, entre comillas, para él, la Iglesia Católica. Pero al diablo no le queda mucho tiempo. Por eso, lo primordial del mensaje de Nuestra Señora es la conversión de las almas a nuestro Señor Jesucristo, por medio de ella, su Santísima Madre, la Virgen María, que también es nuestra Madre intercesora. Y la otra finalidad del mensaje es crear conciencia en quienes escuchen y tengan buena voluntad. Esto es muy importante, tener buena voluntad y aceptar este mensaje, sobre la inminente proximidad del juicio de las naciones, que está relatado en los textos sagrados, en el Apocalipsis, para que así pueda prepararse debidamente a la próxima purificación, con todas las plagas que Dios mandará para purificarnos, la próxima purificación de la humanidad, pasada la cual Jesucristo triunfará en la parucía cuando Él venga, y habrá de existir un solo rebaño y un solo pastor, pues los judíos finalmente se convertirán. En un brevísimo tiempo, dice hoy San Pablo en la Epístola a los Hebreos, vendrá aquel que ha de venir y no tardará. Entre tanto, el justo vive de la fe. A quien me escuche y todavía considere que quienes están en Roma son la Iglesia Católica, debe romper con ellos y su falsa misa y su perversa doctrina,
que lleva a la perdición, pues no es la doctrina de Cristo. Parece la doctrina de Cristo pero está infectada con herejías. Para romper, para no ser cómplice de esta devastadora desgracia para la humanidad. Pues bien, pido oraciones hoy para este servidor, que en un día, como hoy, San Genaro, y aniversario de la aparición de la Salet, cumple un año más de sacerdocio. Bendito sea Dios. Y por último, hoy estoy un poco largo, una reflexión sobre el Evangelio, también figura en el breviario romano, una homilía de San Hilario, obispo, comentario sobre San Mateo. Los discípulos preguntan, en aquel tiempo, estando sentado Jesús en el monte de Olivar, se le acercaron algunos discípulos suyos y le preguntaron en secreto: dinos, ¿cuándo sucederá eso? Los discípulos preguntan al Señor por el tiempo en que acaecerán estas cosas, por la señal que anunciaría su venida y por el fin del mundo. Como son tres cuestiones a la vez, el Señor responde por separado y distinguiendo el tiempo para facilitar su inteligencia. La primera se refiere a la ruina de Jerusalén, y Jesús les confirma en la verdad de la doctrina, para que ningún impostor consiga seducirlos, pues aún eran ignorantes. Bien, esto Jesús lo dijo por la inminente caída de Jerusalén, pero también lo dice por el día de hoy. Confirmarse en la doctrina, esto lo repito yo ahora, confirmarse en la verdadera doctrina, no en la doctrina que dicta Roma hoy, para que ningún impostor, como los que están en Roma, consiga seducirlos, pues aún eran ignorantes. Continúa San Hilario: pues aún en vida de los discípulos habría hombres que afirmasen ser el Cristo, como sucede hoy también con Prevost. Por esto les previene para preservarles de creer en este embuste, el embuste de la Roma apóstata. Y finaliza San Hilario: les anima a sobrellevar en su nombre los sufrimientos, huidas, golpes, la muerte y el odio del pueblo. Por eso la Iglesia va a las catacumbas, porque el pueblo le odia. Muchos se turbarán ante estas persecuciones, muchos se escandalizarán viendo tantos males caer sobre ellos, esto lo hemos vivido en carne propia, y se sentirán movidos a odiarse los unos a los otros, esto también lo vivimos en carne propia, odiados por los mismos sacerdotes verdaderos. Y habrá falsos profetas y pervertirán a muchas almas con apariencias de verdad, también esto lo vivimos, muchos sacerdotes son falsos profetas, y en esta abundancia de malicia se enfriará la caridad. Señor, ten piedad de nosotros. Vosotros, mis santos, que viviendo en la carne tuvisteis que luchar, recibiréis la recompensa que yo os daré por vuestro trabajo. Venid, benditos de mi Padre, poseed el reino. ¿Cuál no debe ser la santidad de nuestra conducta y piedad para esperar y apresurar la parucía del día del Señor? Nos exhorta San Pedro. En adelante me está reservada la corona de justicia que me dará el Señor, el justo juez, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que hayan amado su venida, nos dice San Pablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida. San Genaro y compañeros mártires, rogad por nosotros. Y Santa María, en la advocación de la aparición de la Salet, ruega por nosotros.